Gracias, muy buenas noches a todos. Este es un taller titulado Gestión de cambios en la fase de ejecución de inversiones. Es un taller introductorio justamente a la especialización que se va a desarrollar con Escuela Global. Y primero que nada, agradecer por la invitación y también saludarlos a todos. Este es un tema bien crítico dentro de la gestión de inversiones, ¿no? Porque la gestión de cambios, ¿no? ¿Se pueden gestionar los cambios? ¿Y cómo se deben gestionar? ¿Orientado a qué? ¿No? Y lo otro, la fase de ejecución de las inversiones, es otra arista de este nombre que le hemos puesto ahí al taller. Las inversiones a nivel del sector público, desde hace muchos años, estamos hablando desde el 2002, donde se publica la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Aquellos que tienen ya más de 20 años de experiencia seguramente lo recuerdan. El SNIP se crea más o menos por el año 2000 y el 2002 se empieza a implementar. Hasta el 2016, siempre una de las críticas de nuestras autoridades y de nuestros políticos era: el SNIP no nos deja ejecutar los recursos, no nos deja promover el desarrollo, y todos le tiraban piedras al SNIP, ¿no? Entonces ahí vino un gobierno que dijo: ok, vamos a eliminar el SNIP, y le cambiaron el nombre. Ahora se va a llamar InviérteP, ¿no? El sistema InviérteP empieza o se crea con un decreto legislativo el 2016, donde se deroga el SNIP. En realidad es un cambio de nombre, pero también aprovechan para reestructurar toda la forma en la cual se gestionaban las inversiones. Anteriormente el enfoque era más lineal, ¿no? Primero se hacía la fase de preinversión, la fase de ejecución y la fase de postinversión. Entonces no quedaba claro si eso se tenía que retroalimentar, si había un enfoque hacia el ciudadano o hacia qué estaban orientados. Parte de la crítica de esa época era de que a través del SNIP se hacían o se desarrollaban inversiones como el monumento al árbitro, el monumento a la hamaca, eh, hay unos miradores, hay por algunas ciudades, o palacios municipales con piscina, hidromasajes, o sea, inversiones que uno se preguntaba: oye, ¿y qué problema público o qué brecha han cerrado esas inversiones, no? Entonces, con el InviérteP se trata de dar solución a eso, y se genera un ciclo de inversión. Se dice que todo esto, la gestión de inversiones, tiene un enfoque cíclico porque se retroalimenta constantemente, ¿no? Y va a tener 4 fases, como ven ahí en la presentación. La primera fase es la fase de programación multianual de inversiones. Esta fase, en realidad, anteriormente no quedaba claro cómo era su operatividad. Había un nacimiento a través de la idea, es decir, quienes recuerden, entonces dicen, todo nace de una idea, pero ¿de dónde nace esa idea? De la inspiración de un alcalde, de una autoridad, ¿no? De un gestor. ¿De dónde nace una idea, no? Y de hecho en la literatura internacional también se habla de que los proyectos o las inversiones nacen de las ideas, pero las ideas se entienden como aquella lluvia de ideas o aquel análisis que se desarrolla en el marco de un plan de desarrollo concertado, en el marco de un plan estratégico o de un análisis de oportunidades que se identifican, ¿no? Y sobre eso sale una idea que va a solucionar un problema, o que va a atender o cerrar una brecha, o que va a aprovechar una oportunidad. Entonces, anteriormente se hablaba siempre de idea como algo, como a alguien se le prendió el foquito, pero ahora esto está mucho más estructurado. En esta fase de programación multianual,
se registra una idea en el banco de inversiones, que es un resumen bien cortito del proyecto de inversión. ¿Para qué? Para que esa idea, ¿no? Esa idea se proceda a programar multianualmente. O sea, yo tengo hoy día la idea, supongamos, estamos desarrollando el plan de desarrollo concertado de algún distrito de nuestro país e identificamos de que la problemática en inseguridad ciudadana está creciendo, ¿no? Entonces, se acuerda desarrollar un proyecto para atender esa brecha, ¿no? Cerrar la brecha de inseguridad ciudadana en nuestra localidad. Entonces, nosotros registramos la idea y vamos a decir, oye, ¿y cuándo voy a tener el proyecto formulado? Ah, ya, va a ser el próximo año, porque este año no tenemos plata. Entonces, el 2025 formulo el proyecto, ¿no? Lo declaro. ¿Y cuándo voy a elaborar el expediente técnico? Bueno, si lo haces el 2025, la viabilidad, el 2026 vas a tener el expediente técnico formulado y el 2027 inicias obra, ¿no? Ah, ya, entonces tienes que programar los recursos necesarios para que justamente tú puedas elaborar el expediente técnico del 2026 e iniciar la ejecución física el 2027, ¿no? Entonces, esa planificación multianual, esa programación es la que se desarrolla en esta fase del ciclo de inversiones. Ahí el órgano encargado es la OPMI, ¿no? También, obviamente, un gobierno local, un ministerio, una unidad ejecutora, no solamente tiene un proyecto, tiene múltiples proyectos, es más, normalmente tiene tantos proyectos que no sabe ni cuál debe priorizar. Entonces, justamente, ahí viene ese tema, ¿no? La programación multianual implica de que tú realizas la planificación, pero sobre una priorización que haces. ¿Cuál es lo más importante para ti en estos momentos? Ah, ya, el tema de educación, salud, saneamiento rural, electrificación, ¿no? Seguridad ciudadana, limpieza pública, tantas necesidades que tiene nuestro país en sus diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, esta primera fase, como les digo, está referida a la programación de proyectos, pero priorizados, ¿no? Proyectos, vamos a hablar seguramente durante la especialización de que cuando hablemos de inversiones, nos vamos a referir a dos tipos de inversiones, ¿no? Las IORs, ¿no? Las inversiones de optimización, ampliación, marginal, ¿no? Rehabilitación, ¿no? Y también los proyectos de inversión, ¿no? Entonces el MEF, cuando creó el Inviertepec, subdividió dos tipos de inversión, ¿no? Las IOR y los proyectos de inversión. Anteriormente solamente se tenían proyectos de inversión. Se supone que las IOR son intervenciones puntuales sobre activos estratégicos, ¿no? Y justamente para asegurar la continuidad de los servicios. Entonces, como les decía, la programación multianual de inversiones se cierra con justamente la aprobación de la cartera de inversiones priorizada, ¿no? En el marco de la programación multianual de inversiones. Luego, si yo tengo la idea registrada, voy a formular y evaluar el proyecto. Para eso tenemos la unidad formuladora, ¿no? Quien se encarga de formular, evaluar y como resultado de ello, declarar la viabilidad de proyectos o aprobar las IORs, ¿no? Este proceso es bien importante porque aquí se define la concepción técnica del proyecto, ¿no? ¿Qué es la concepción técnica? Es la alternativa de solución ganadora, la que va a cerrar la brecha o la que va a solucionar el problema identificado. Luego viene la etapa de ejecución de inversiones, que justamente es la que más nos trae a este taller. En esta etapa, todo lo que hemos soñado, tanto en la programación multianual como en la formulación y evaluación de las inversiones, en esta etapa se concreta a través del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física. Es la concretización, ¿no? A través de la ejecución de los recursos que se le otorgan al proyecto o a la inversión.
Una vez hayamos culminado la ejecución, viene la etapa de funcionamiento, donde ya se brinda el servicio. En términos simples, imagínense que nosotros nos organizamos trabajamos en un gobierno local y se ha formulado y evaluado un proyecto para mejorar una institución educativa, ¿no? Mejorar los servicios educativos. Durante la ejecución vamos a construir la institución educativa, ¿no? Las aulas, ¿no? Los talleres, el patio de honor, los servicios higiénicos, el cerco perimétrico, lo vamos a equipar con mobiliario, computadoras, ¿no? Vamos a capacitar al personal docente, vamos a sensibilizar a los padres de familia, etc. Entonces, de ahí vamos a inaugurar la obra, vamos a hacer una fiesta, porque obviamente culminar un proyecto es un gran logro. Muchos de los proyectos se cierran sin haber concluido sus metas físicas y financieras. Nosotros sí vamos a festejar porque vamos a cumplir nuestras metas, pero inmediatamente después viene la fase de funcionamiento. Es decir, ya todo lo que hemos implementado va a empezar a brindar servicios, ¿no? Los estudiantes van a ir, van a matricularse, van a asistir a las aulas que hemos construido con los docentes que hemos capacitado, y sus padres van a estar sensibilizados para empoderarse sobre la importancia de la formación educativa, ¿no? Eso se va a desarrollar en la fase de funcionamiento, ¿no? Y seguramente en unos años, en muchos años espero yo, ya ese colegio se terminará deteriorando por algún motivo y ahí volverá a iniciar el ciclo de programación multianual, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del ciclo de inversiones. A nivel general o a nivel más lineal, como ustedes ven acá, cuando uno registra la idea, tiene que desarrollar unos formatos en el marco del sistema InviérteP, ¿no? El formato 5A, 5B. 5A es para proyectos de inversión y el 5B es para programas, ¿no? Ahora, ahí se registra información general de las inversiones, está a cargo de la unidad formuladora. Durante la especialización lo que vamos a hacer es desarrollar cada uno de estos formatos, darles algunos tips, ¿no? Algunas recomendaciones para que ustedes puedan hacer un rápido registro de estos formatos. Y también seguramente con alguna casuística especial, porque en algunos casos, el formato 5A simplemente sirve para cumplir con el procedimiento administrativo, pero es información bien general que no implica un mayor análisis. Pero en algunos casos, cuando ustedes estén buscando el financiamiento de un proyecto o de una inversión fuera de la entidad, el registro de este formato 5 se vuelve crítico. Entonces, también, si bien es cierto, siempre hay que hacerlo bien, hay que tener mucho más cuidado cuando el proyecto va a ser financiado por otra entidad externa a la cual está gestionando esta inversión, ¿no? Entonces, eso es la idea, se registra a través del formato 5, y de ahí en la fase de formulación y evaluación, los proyectos o las CORs o los programas de inversión se registran a través del formato 7. Aquí, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar la identificación, que es la identificación, es como el diagnóstico, ¿no? Ahora en el marco del sistema InviérteP, todo se trata de estandarizar, de sistematizar de una forma más armónica, en la cual los sectores desarrollan lineamientos según cada tipología de proyecto, y eso es importante, ¿no? Ese es un gran avance que se ha tenido con relación al SNIP. Anteriormente, el MEF era quien desarrollaba los lineamientos técnicos sectoriales, ¿no? O sea, la guía metodológica para proyectos en saneamiento lo desarrollaba el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, si bien es cierto, aportaba, pero no era quien lideraba eso. Al día de hoy, con los nuevos lineamientos que se tienen, el sector es quien aprueba esos lineamientos, obviamente con el apoyo siempre y colaboración del MEF, pero el sector es quien se empodera. Y eso es muy bueno, porque ¿quién mejor
que el especialista en el tema para regular aspectos técnicos, ¿no? Entonces ahí el sistema InverTP ha definido bien las líneas de trabajo, ¿no? El MEF regula sobre la metodología general, ¿no? A través de la DGPMI, y los sectores desarrollan los lineamientos específicos sectoriales, ¿no? Eso tanto para el diagnóstico como para la propuesta técnica de solución al problema identificado. Y también se desarrollan los costos y cronogramas. Y acá miren en esta lámina, que esta es una imagen que yo le he tomado de una PPT del MEF, ¿no? Indican que los costos son preliminares y los cronogramas también son preliminares. Entonces, para determinadas tipologías de proyectos, el análisis de costos a nivel de formulación y evaluación no deben ser tan exhaustivos como para tomarse mucho tiempo en eso. O sea, esta fase debe ser bien ágil. ¿Por qué? Porque en esta etapa lo prioritario es definir una buena propuesta técnica. Y les voy a contar una experiencia con proyectos en salud. Justamente con la asistencia técnica que viene brindando el Estado francés al Perú en cuanto a la implementación de hospitales nacionales. De hecho, para eso se implementa una PMO, una oficina de gestión de proyectos, ¿no? La cual tiene o cuenta con especialistas del gobierno francés, los mejores de su país, para poder ayudarnos a gestionar adecuadamente la construcción o la implementación de 2 hospitales. Uno es el Antonio Lorena del Cusco y el otro es el Sergio Bernales de Lima. Y dentro de las tantas reuniones de asistencia técnica que se tienen, ellos eran bien exhaustivos o bien críticos respecto al proceso que nosotros desarrollamos para la implementación de hospitales. Nos demoramos una vida en formular y evaluar proyectos porque queremos hacer los programas arquitectónicos, las distribuciones, los detalles en esta fase a mucho, mucho nivel de detalle. O sea, somos bien exhaustivos en la fase de formulación y evaluación. Para que te viabilicen el perfil, te piden un detalle de hasta dónde van a poner eh, todos los insumos que necesitan para la implementación del establecimiento de salud. Pero en esa etapa no es necesario desarrollar tanto detalle a nivel arquitectónico, a nivel de distribución. ¿Por qué? Porque lo más probable es que quien desarrolle el expediente técnico, que corresponde a la fase de ejecución, ni siquiera revise lo que se ha planteado en la fase de formulación y evaluación. Lo único que va a revisar es la determinación del dimensionamiento del programa médico arquitectónico. Eso va a revisar, ese es insumo para ellos. Porque en cuanto a la distribución o al planteamiento técnico, a cómo va a quedar el hospital, la fase de ejecución tiene el expediente técnico y documento equivalente justamente para trabajar eso. Entonces, cada fase tiene su propio rol y a veces eso no lo entendemos. Trabajamos bajo un esquema antiguo donde esperamos tener un nivel de detalle en cuanto a propuestas arquitectónicas, a propuestas de ingeniería muy detallada en la fase de formulación y evaluación, cuando sabemos que esa información no va a ser considerada tal cual en la fase de ejecución. No digo que no se deba desarrollar, sino que hay un nivel de detalle pertinente, ¿no? Que se debe tener. Oye, obviamente eso jala a la estructura de costos y al cronograma de la ejecución, ¿no? Entonces, en esta etapa, la unidad formuladora declara la viabilidad de los proyectos o aprueba las IORs, ¿no? De corresponder. Una vez se haya concluido con esta fase, entramos a la fase de ejecución. En esta etapa se desarrollan los expedientes técnicos o documentos equivalentes,
se desarrollan los costos del proyecto, el cronograma, ejecución y también se ejecuta y se implementan las modificaciones. Y justamente ahí viene la denominación del taller. Gran parte de los cambios durante de los proyectos ocurren en esta fase, ¿no? En la fase de tanto de expediente técnico como de la ejecución física. Para todo esto nosotros tenemos el formato 8, es un formato estándar para cualquier registro en la fase de ejecución. Es decir, una vez el proyecto se ha declarado viable o se ha aprobado, cualquier cambio o modificación se registra a través del formato 8. Y después, una vez nosotros hayamos concluido con la ejecución, pues, se puede desarrollar el formato 9, que es para la liquidación técnica y financiera del proyecto. Obviamente, todo esto, miren, todo esto se enmarca en una programación multianual. Es decir, la programación multianual termina siendo una fase transversal. ¿Por qué es importante esta fase, la de programación multianual? Porque en esta se priorizan los proyectos. Es decir, si yo estoy ejecutando un proyecto que es importante para mi gestión, yo, ¿cómo lo priorizo? Asignándole más recursos, ¿no? Obviamente de acuerdo a su programación financiera. Entonces, aquí es importante que la gestión, ya sea el gobierno local, gobierno regional, no priorice los proyectos de acuerdo a la metodología, porque hay una metodología para poder priorizar proyectos, pero en esa metodología también te establece cuáles son los proyectos que cierran brechas, ¿no? Cuáles son los proyectos más importantes para cerrar las brechas que se han identificado en una localidad. Y ahí les cuento una experiencia que me ocurrió con el Ministerio del Interior. Ahí venían unos alcaldes cuando yo estaba, ahí era parte de ese equipo del ministerio, y venían unos alcaldes y me decían, economista, queremos que nuestro proyecto se financie porque la inseguridad ciudadana está pegándonos fuerte, hay asaltos, hay robos, y yo le digo, mire, que está bien, o sea, obviamente es importante, ¿no? Intervenir con un proyecto y le podremos financiar un proyecto si es tan prioritario. Pero dígame, ¿qué está haciendo usted en la actualidad para poder repeler o no o reducir la inseguridad en su distrito? Sí, estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Y yo, mientras él hablaba, daba su discurso ahí, verifiqué en el portal de consulta amigable cuánto dinero le había asignado ese año al tema de seguridad ciudadana en su presupuesto, ¿no? Y vi que no eran más de 1,000 soles que le había asignado, ¿no? Porque hay un programa presupuestal donde tienen que asignar todos los recursos que ejecutan orientados a reducir la inseguridad ciudadana. Y le dije, señor alcalde, usted tiene como 20 millones de presupuesto y le ha asignado 1,000 soles, creo, a la seguridad ciudadana. ¿Realmente es prioritario para usted la inseguridad ciudadana o simplemente es un discurso? Bueno, ahí no supo qué responder, porque obviamente si no es prioritario o si fuera prioritario, ¿qué hago? Le asigno más recursos a esa brecha, ¿no? Entonces, eso es importante. Es como cuando alguien nos dice, no soy importante en tu vida. ¿Por qué? Porque no me das tiempo. Lo mismo ocurre con las inversiones. Si es importante para ti, asígnale más recursos y eso va a asegurar de que ese proyecto pueda cumplir sus metas físicas y financieras. Obviamente, durante la especialización vamos a trabajar cada uno de estos formatos, el formato 5, el formato 7, el formato 8, el formato 9, ¿no? Y también los formatos referidos a la evaluación ex post. Entonces, eso es importante también resaltar, ¿no? Acá le dedicamos mucho tiempo al tema práctico porque obviamente lo que hemos notado también es de que a veces los profesionales conocemos bien la norma, ¿no? Nos leemos la directiva, el reglamento, el decreto legislativo, pero en la práctica es donde
donde se entiende mejor los procedimientos, y con la casuística es como con lo que realmente solucionas problemas. Entonces, en ese sentido, es cómo vamos a desarrollar la especialización de forma más práctica. Y bueno, recordando también respecto a la formulación y evaluación, hay niveles o sea, los documentos técnicos que sustentan esta viabilidad o esta aprobación de los proyectos tienen que desarrollarse con base a documentos técnicos. ¿Cuál es el documento técnico que sustenta la viabilidad de los proyectos de inversión? Entonces, en el marco del sistema InvierteP, se han definido niveles de estudio, ¿no? Antes, en el SNIP teníamos el perfil, prefactibilidad y factibilidad, ¿no? En un segundo momento se eliminó la prefactibilidad porque realmente era un documento ocioso que realmente no apoyaba al agilizar la gestión de inversión, solamente se tenía el perfil y el factibilidad. Ahora, de acuerdo al monto de inversión, se pueden desarrollar la ficha técnica simplificada o la ficha técnica estándar, ¿no? Eso de acuerdo a lo que el sector haya regulado, ¿no? Esto va de la ficha técnica simplificada hasta las 750 UITs y la ficha técnica estándar va entre 750 UITs y hasta las 15.000 UITs. Para proyectos que excedan esos montos se puede desarrollar la ficha técnica de proyectos de baja y mediana complejidad, ¿no? Ahora, siempre, o en este caso, ahora el mayor nivel de estudio, el que tiene mayor detalle son los perfiles, ¿no? Y solamente se desarrollan bajo 3 supuestos. Son proyectos de alta complejidad, donde existe una experiencia insuficiente en la formulación y ejecución de proyectos de esa tipología, y proyectos enmarcados en APPs o endeudamiento, ¿no? Endeudamiento externo, sobre todo. ¿Y por qué es importante en el marco de una gestión de cambios tener cuidado con tanto los costos, los riesgos, el alcance del proyecto, ¿no? ¿Por qué es importante? Por una sencilla razón. Porque nosotros cuando empezamos a diseñar un proyecto, imagínense que nosotros vamos a formular un proyecto de riego, ¿ya? Entonces vamos a formular un proyecto de riego, voy a habilitar un poco discúlpenme la pluma, ¿ya? Entonces nosotros empezamos a formular un proyecto de riego, y como es de alta complejidad vamos a hacer un perfil. Entonces estamos empezando a programando los trabajos de campo, ¿no? Y probablemente hagamos estudios edafológicos. Si el proyecto implica una represa, es decir, se tiene que hacer un dique, ¿no? Tendríamos que hacer estudios geológicos, estudios hidrológicos, prospección geofísica, ¿no? El estudio de balance hídrico, ¿no? Tendríamos que hacer un mapeo de todas las parcelas, ¿no? O las cédulas de cultivo, ¿no? Y supongamos, cuando estamos desarrollando estos estudios, nos dicen, sí, pero la fuente hídrica no es necesariamente un río, sino la idea es captar agua de lluvias, ¿no? Y para eso el estrangulamiento tiene que ser en una zona donde actualmente es un humedal. Ya. Entonces, ese cambio, dado que estamos iniciando, no va a costar mucho porque simplemente tenemos que reorientar los estudios que se vayan a hacer para poder alcanzar el objetivo. O nos dicen, miren, ¿saben qué? Dado que aparentemente hay agua suficiente, la idea es eh, abarcar mayor cantidad de zonas de cultivo. Ok, se puede hacer, ¿no? Entonces, probablemente no nos cueste mucho, vamos a ampliar un poco el alcance, pero va a ser, los costos que se vayan a implementar son mínimos, ¿no? O supongamos, cuando estamos haciendo el estudio de campo, identificamos de que una roca está fracturada, entonces hay que
hacer unas tareas de impermeabilización. Entonces el costo estimado del proyecto probablemente va a subir, pero como estamos en la fase de diseño no nos cuesta mucho. El ingeniero tendrá que ponerse un poquito más analítico, ¿no? Y poder desarrollar de mejor forma la propuesta técnica, ¿no? Así incorporando esos costos, pero técnicamente no va a implicar un mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, pero imagínense, en el otro extremo, estoy por terminar la obra, estoy en esta etapa de construcción, ¿no? En esta etapa donde acá le estoy haciendo un círculo, estoy construyendo, están implementando el dique y recién se dan cuenta de que hay una fractura en la base de la roca. Entonces, probablemente ahí ya tengamos presupuestos aprobados, ya tengamos contratado a un constructor, ¿no? Y él nos va a decir, oye, eso no estaba previsto en el expediente técnico, entonces yo te voy a pedir un adicional, primero para evaluar el impacto sobre el proyecto, y de ahí me vas a tener que dar una ampliación de plazo para que yo pueda hacer el expediente técnico, y con base a eso, la ampliación de cronograma y de presupuesto para ejecutar ese adicional. ¿Cuántos millones serán, no? Que puede costar una obra de ese tipo, ¿no? Adicional. Y el perjuicio que genera la entidad, ¿no? Y a la población también, ¿no? Entonces, cuando uno está en las fases iniciales de un proyecto, el costo del cambio es relativamente económico, mínimo, reducido. Pero conforme va avanzando en el tiempo, el impacto de ese cambio es mucho mayor. Y puede incluso llevar a que el proyecto deje de ser socialmente rentable, deje de ser simplemente de interés para la entidad. Y casos tenemos un montón en el Perú. Tenemos obras que están inconclusas, hospitales que están abandonados sin haberse concluido. ¿Por qué? Porque las variaciones, ¿no? Durante la fase de ejecución han llevado a que tanto contratista como entidad, ¿no? Se distancien, ¿no? Haya controversias irreparables y la obra está o el contrato está en arbitraje o simplemente resolución unilateral de contrato y juicios y más problemas. Tenemos casos, un montón de esos, y lamentablemente eso demora a las entidades, genera sobrecostos, perjudican a la población, ¿no? Y eso, no es, lamentablemente es algo que no se está solucionando de forma adecuada porque se siguen generando más y más problemas. Entonces ahí viene la importancia de que en los estadios importantes se haga una adecuada planificación, los esfuerzos se implementen en los momentos adecuados, ¿no? Es decir, como les comentaba en el ejemplo, ¿no? Y lo que los franceses nos decían en los hospitales que diseñamos, decían, en la fase de formulación y evaluación no le metas tanta cabeza a la distribución, a cómo va a quedar el hospital. No, mete la cabeza al dimensionamiento del proyecto y a la alternativa técnica en general, no al detalle arquitectónico. No te desgasten en eso porque eso no lo usan más adelante, ¿no? Y otro tema acá importante que es un poco lo referido a la curva 1 que se muestra, es que conforme nosotros vayamos avanzando en la ejecución del proyecto, probablemente los niveles de riesgo se vayan reduciendo, porque al principio, a ver, cuando nosotros, seguramente muchos de ustedes o algunos de ustedes o todos, cuando hemos hecho nuestro primer proyecto, ¿no? Yo recuerdo que mi primer proyecto fue de carreteras. No sabía ni qué era el SNIP, no sabía ni qué era un proyecto, pero me pusieron a elaborar un proyecto explicándome algunas cosas, dándome la guía, esa vez, de carreteras vecinales, que le llamaban, ¿no? Entonces,
Al principio, cuando yo no conocía nada, mi única herramienta era el Excel, el nivel de riesgo, el nivel de desconocimiento del proyecto era grande, ¿no? Pero conforme uno va avanzando, ¿no? Va formulando el proyecto, lo declara viable, y la entidad misma tampoco conocía, en ese caso era la municipalidad de Chumbivilcas la que estaba formulando el proyecto para el Ministerio de Transportes. La entidad misma no sabía de qué se trataba el proyecto porque era la primera vez que estaba gestionando un financiamiento en el marco del sistema, el SNIP, ¿sabes? ¿No? Entonces, ellos desconocían y conforme han ido avanzando, se han ido acomodando, han ido entendiendo cómo es el proceso y al final esa obra se ha ejecutado, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los proyectos. Cuando inician en la etapa de perfil, el conocimiento, el nivel de riesgos es alto, ¿no? Y conforme vas avanzando, vas mitigando los riesgos. Lo ideal es de que nosotros los esfuerzos los desarrollemos en una etapa en la cual entre la etapa de perfil y expediente técnico se mitiguen todos esos riesgos, se desarrollen los mayores esfuerzos para cerrar tanto la documentación técnica, la documentación para la sostenibilidad del proyecto y ya durante la fase de ejecución y operación y mantenimiento se concreten esos arreglos institucionales. Imagínense que yo construyo el mejor hospital, ¿no? La mejor obra, pero no he asegurado que hayan personal médico, personal asistencial en ese establecimiento de salud. ¿Qué va a pasar durante la fase de operación y mantenimiento? Va a ser simplemente un elefante blanco, ¿no? No va a generar beneficios a la población, no va a atender las brechas que se tienen. Pero has hecho la mejor obra, has optimizado costos, lo has hecho rápido, con unos estándares de calidad altos. Sí, pero el proyecto es un fracaso. ¿Por qué? Porque no se ha asegurado al personal asistencial que asegure el funcionamiento del establecimiento de salud. Entonces, ahí viene la importancia de que nosotros gestionemos adecuadamente los cambios durante la fase de inversión. La fase de ejecución, como les había comentado, se divide en dos, elaboración de expediente técnico o documento equivalente y la parte de ejecución física de las inversiones. Acá tenemos que tener claro dos conceptos. ¿Por qué se llama expediente técnico o documento equivalente? Porque antiguamente, según el Antiguo Testamento, a todo lo que se defina ingeniería de detalle era expediente técnico, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, nos damos cuenta de que expediente técnico está referido sobre todo a obras, no a construcciones. De hecho, antes los proyectos se denominaban construcción de la carretera, construcción del hospital, construcción del centro educativo. Pero cuando uno gestiona inversiones no construye solamente una carretera, no construye solamente un hospital, sino mejora los servicios. Porque el proyecto no solamente es la obra, sino también es el equipamiento, el mobiliario, la capacitación. A veces, muchas veces, la parte software, la parte soft, la parte blanda del proyecto es la más importante. Primero porque si los involucrados realmente coadyuvan a que el servicio opere de la forma más adecuada, pueden tener otras limitaciones en infraestructura, pero se cumple el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Brindar servicios educativos, ¿no? Con los estándares de calidad que se requieren, ¿no? Y eso, ¿cuál es ese es el producto que brindamos a través de los proyectos? ¿Y cuál es el impacto o el resultado que vamos a lograr?
que nuestros estudiantes tengan buenos resultados en logro educativo, lógico-matemático, comunicación integral, ciencias. Entonces, cuando nosotros solamente los proyectos lo enfocamos en la infraestructura, estamos teniendo una visión parcial de lo que es gestionar inversiones. Tenemos que tener una visión más de servicio, ¿no? Enfocado en el ciudadano. Y de hecho, los estándares internacionales, ¿no? Que establece el PMI, ¿no? El Project Management Institute, establece de que, si bien es cierto, el enfoque de procesos es importante, ¿no? Para el desarrollo de las inversiones, ¿no? Lo importante, lo más importante, lo que asegura el éxito o fracaso de un proyecto es su enfoque al cliente. En palabras del sector público, el enfoque al ciudadano. En términos más coloquiales, ¿qué brecha vamos a cerrar y cómo lo vamos a lograr? ¿No? Entonces, por eso es de que ahora se dice expediente técnico o documento equivalente, porque no todos los proyectos involucran obra, ¿no? Hay proyectos que tienen un enfoque más de intangibles. De hecho, el sector público ha empezado a entrar en incorporar o desarrollar proyectos que prácticamente no tienen nada de obra, ¿no? Pero para esos casos, el equivalente al expediente técnico se llama justamente documento equivalente, ¿no? En caso de servicios, vamos a desarrollar términos de referencia, ese va a ser el expediente técnico, o en el caso de equipamiento mobiliario, vamos a llamarle especificaciones técnicas. Cuando hablamos de cambios en las inversiones, siempre vamos a hablar de la concepción técnica. La concepción técnica termina siendo la solución o la alternativa de solución que ha sido seleccionada en la fase de formulación y evaluación. Es la alternativa ganadora, de acuerdo a lo que ha analizado el proyectista que ha formulado el proyecto, ¿no? Una vez nosotros entremos a la fase de ejecución o inmediatamente después de la viabilidad, nosotros podemos hacer actualizaciones, ¿no? Pero no es que podamos cambiar radicalmente el proyecto, ¿no? El objetivo siempre va a ser el mismo, ¿no? El área de intervención, el área de influencia va a ser la misma, ¿no? Podríamos cambiar la localización dentro del área de influencia, la tecnología, la capacidad de producción, es decir, los metrados, podríamos actualizarlos. Pero lo que siempre vamos a mantener es el bien o servicio que hemos identificado. O sea, no podríamos decir, uy, no era un proyecto de saneamiento, ahora es un proyecto de riego. No podríamos decir eso, ¿no? Para eso se han definido procesos. En caso se requieran actualizar los proyectos de inversión durante la etapa de expediente técnico, por ejemplo. Acá tenemos cómo son los procesos, están bien definidos, bien demarcados. Me he revisado PPTs de varios sectores para consolidar esta presentación. Me he revisado presentaciones de saneamiento, de cultura, de educación, y todos usan esta misma lámina, porque todo este flujo ha sido definido con base a lo que establece la directiva del INVIERTE. De hecho, ahí en cada recuadro ustedes pueden ver los artículos, ¿no? Es decir, el proyecto puede sufrir variaciones antes del expediente técnico, antes de la aprobación, o también después de, ¿no? Y si realmente no corresponde las modificaciones que se plantean, incluso se puede llegar al cierre del proyecto sin haber iniciado la ejecución física, ¿no? Entonces, todos estos temas los vamos a ir desarrollando a detalle durante la especialización. La idea es que ustedes en este taller vean de la amplitud de conocimientos que uno debe tener tanto a nivel normativo, a nivel metodológico, a nivel procedimental, ¿no? Y también nos vamos a ir dando cuenta de que cuando gestionamos inversiones,
tenemos que tener un conocimiento, no a profundidad, lo ideal sería que conozcamos a profundidad todas las áreas, pero sí a cierto nivel de detalle en cuanto al Sistema Nacional de Presupuesto, al sistema de contrataciones, a planeamiento, ¿no? Entonces, esas cositas durante la especialización vamos a ir resaltando porque cualquier profesional que se enfoque en gestionar inversiones en el sector público tiene que conocer bien inversiones, tiene que ser un capo y tener todas las herramientas disponibles, pero también hay otras ramas, otras especialidades que debe conocer para poder tener un mejor criterio, ¿no? Por ejemplo, si se desarrolla una reprogramación del proyecto, pero el proyecto tenía presupuesto para este año, imagínense que para el próximo no lo tiene. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Entonces, eso es bien importante. O que como producto del análisis que se hace durante el expediente técnico, el proyecto no va a costar 10 millones que habían preso, va a costar 30 millones. ¿Y cómo voy a financiar esos 20 millones adicionales? Bueno, eso es justamente lo que vamos a ir comentando, ¿no? Cuando el proyecto sufra cualquier variación, como les decía, se registra a través del formato 8, ¿no? Y para eso tenemos tres secciones. La sección A corresponde a los registros antes de la aprobación del expediente técnico hasta la consistencia. La consistencia es un procedimiento en el cual la unidad formuladora verifica de que la unidad ejecutora ha elaborado el expediente técnico o documento equivalente con base a lo que se ha desarrollado en la fase de formulación y evaluación, que no se vaya por el mal camino, como si alguien lo diría. Es una verificación de metas, sobre todo, ¿no? Y en caso de que hayan cambios, que se justifiquen por qué. Eso es importantísimo. Ya durante la sección B y la sección C corresponden tanto a lo aprobado con el expediente técnico documento equivalente o durante la ejecución física del proyecto. ¿Qué cosas se pueden cambiar y qué cosas no? Puedo cambiar el programa arquitectónico, puedo incorporar o quitar quizá alguna obra complementaria, ¿no? Supongamos de que en la fase de formulación y evaluación han previsto un muro de contención porque simplemente no querían trabajar creativamente sobre el talud, entonces y eso genera sobrecostos. Durante la fase de ejecución, pues el ingeniero puede decir, oye, no, optimicemos, trabajemos sobre el talud y evitemos los muros de contención, que son obras mucho más costosas. Pueden haber cambios en el equipamiento, pueden haber otras modificaciones en cuanto a costos, ¿no? Plazos, ¿no? De hecho, alguna vez yo hice un análisis de un gobierno regional, no voy a decir cuál, pero donde el 98% de sus obras tenían variaciones, incrementos en plazo y costo. El 98%. Es una barbaridad, casi todos, podríamos decir prácticamente todos. ¿Qué cosas no se pueden cambiar? No se puede cambiar el objetivo del proyecto, ¿no? No se pueden hacer cambios fuera de la localización del proyecto, del ámbito de influencia, ¿no? Es muy importante. Siempre se debe respetar la concepción técnica bajo la cual ha sido declarado viable el proyecto. Errores más comunes durante la elaboración del expediente técnico: el terreno no tiene las condiciones. Imagínense una obra de saneamiento donde he planteado letrinas. Voy a hacer mi estudio de topográfico, mi test de percolación y veo que hay napa freática. Es decir, voy a construir la letrina y a la semana se va a inundar eso. Es mucho la semana, el día nomás, va a colapsar. Y hay obras así inauguradas. Entonces, ¿por qué? Porque no han hecho en la fase de formulación y evaluación los estudios básicos para determinar si el suelo es pertinente para el planteamiento técnico, ¿no? Obviamente para un suelo que tiene napa freática hay alternativas más técnicamente viables, ¿no? Como las composteras y otros, ¿no?
Otro error común es de que se omiten estudios básicos, ¿no? Estudios necesarios para el proyecto. Voy a hacer un dique y no he hecho estudios geológicos. O quiero plantear captación de agua subterránea, ¿no? Y no he hecho el estudio de prospección geofísica para ver la probabilidad de que haya agua en el suelo y a qué profundidad. O voy a hacer estoy planteando un proyecto de riego y no he hecho estudios edafológicos para ver la calidad del suelo que se tiene. Entonces, miren, son temas a veces un test de percolación lo puede hacer obviamente un ingeniero de la mejor forma, pero si uno aprende con la práctica, lo puede hacer cualquier persona, con las indicaciones obviamente adecuadas, ¿no? Eh, y no lo hacen. No es un estudio que sea muy caro. Lo puede hacer el ingeniero mismo, necesita un balde a lo mucho. Pero al no hacer ese estudio pone en riesgo toda la inversión, ¿no? O otros problemas que son los estudios y las especialidades incompletas, como les había comentado, no consideran los riesgos, creen que por ejemplo, en un proyecto en Arequipa, yo vi de que el, el, la infraestructura tenía un techo plano. Decían porque no llovía, el nivel de lluvia es muy bajo. Inauguraron la obra y en esa temporada de lluvias colapsó. ¿Por qué? Porque justo llovió, ¿no? Entonces, son cosas que uno como profesional o ingeniero debe considerar justamente para que los proyectos sean exitosos. No incumplen con los marcos normativos y sectoriales, ¿no? O sea, por ejemplo, en proyectos de seguridad ciudadana plantean capacitaciones, pero no se han leído la normativa que ha sacado el Mininter para el tema de capacitaciones, ¿no? Porque ya hay un plan de capacitación aprobado para cualquier proyecto de inversión pública, ¿no? O en colegios plantean las aulas de un tamaño diferente al que ha establecido el Ministerio de Educación para educación básica regular. Y así, ese tipo de problemas son muy recurrentes, que no respetan, no leen la norma, ¿no? Entonces, justamente durante la especialización les vamos a dar algunos tips para que ustedes puedan recurrir a la fuente correcta. No cuentan con saneamiento físico legal los predios. Ese es un cuello de botella que lamentablemente no se soluciona. Incluso proyectos con saneamiento físico legal no cuentan a veces con la licencia social y eso sí es bien complicado, ¿no? Porque sobre todo ocurren proyectos, yo he visto de sensibles como son limpieza pública, ¿no? La municipalidad en un proyecto tenía el terreno saneado, registrado en la SUNAR a su nombre, pero ellos consideraban que con eso era suficiente, ¿no? Tenían un terreno grande, saneado, a su nombre. La municipalidad dijo, eso lo voy a usar para mi relleno sanitario, ¿no? Hicieron el proyecto, lo declararon viable, elaboraron el expediente técnico, estaba ya para su aprobación, se enteró la comunidad y le dijo, oye, ¿quién te autorizó para que tú construyas un relleno sanitario cerca de mis zonas de cultivo? Las vas a contaminar, mis animales van a morir. Y se cayó el proyecto, ¿no? Entonces, el saneamiento físico legal no solamente es tener el terreno bajo propiedad de la entidad también es necesario contar con la licencia social, ¿no? Para que no se tengan problemas más adelante. Algunas recomendaciones para elaborar los expedientes técnicos o documentos equivalentes, ¿no? Las normas, si bien es cierto, el sector o los sectores establecen lineamientos, hay que adaptarlas a cada realidad. No es una camisa de fuerza, hay que ir trabajando de forma sistemática para aterrizar los lineamientos y adaptados a la realidad de cada zona, ¿no?
Es importante las visitas de campo para elaborar los estudios básicos, el desarrollo de la ingeniería y demás detalles, ¿no? También hay que respetar las normas técnicas, tanto generales como sectoriales, ¿no? Sobre todo porque en algunos casos, seguro alguno de ustedes trabaja en algún gobierno local, quiere que el proyecto sea financiado por algún ministerio, alguna ejecutora de un gobierno nacional, hacen como ustedes creen que es pertinente, llega al ministerio y lo observan todo, ¿no? Esto no está de acuerdo a mis lineamientos, no es financiable, pero ya le han pagado al consultor, ¿no? El consultor ya no se va, no quiere hacerse responsable del proyecto y lamentablemente ahí se genera un cuello de botella, ¿no? Hay proyectos en muchos ministerios que están ahí votados porque definitivamente no cumplen con el estándar, los han observado y las municipalidades no cuentan con la capacidad para poder subsanarlo. Hay que verificar cuál es el contenido básico necesario para los expedientes técnicos también, eso es importantísimo, ¿no? Siempre antes de formular esta etapa pequeña de planificación, cuál es el contenido, qué estudios van a realizar, cuánto tiempo va a tomar, es importante desarrollarlos. Algunas pautas para el inicio de la fase de ejecución física durante el trabajo de campo es importantísimo los levantamientos topográficos, el replanteo que le llaman los ingenieros, ¿no? La verificación de los estudios de hidrología, ¿no? O a cualquier estudio complementario, ¿no? El muestreo con calicatas también en caso de edificaciones. Normalmente agarran y dicen, la norma, ¿qué te dice la norma? De que cuando tú haces una calicata para edificación, el nivel de profundidad es de 3 metros mínimo que te pide la norma. Entonces a veces dicen, están en el 1,5 metros, se cansaron de lampear o palear, como dicen coloquialmente, y dicen, uy, creo que hay roca, ya, hasta ahí nomás llegamos. Entonces no llegan a la profundidad necesaria para hacer un buen estudio de suelos. Ese es un gran problema. Entonces siempre verificar de que los estudios básicos han cumplido con el procedimiento necesario para que sean confiables. Si no, no va a permitir tomar decisiones. ¿Qué pasa si al 1,80 m había napa freática? Afloramiento de agua. Problemas, ¿no? Ver el tema también de conflictos sociales, ver las zonas críticas, la gestión de riesgos y muchos más problemas, como verán, con los estudios básicos, con la gestión de riesgos, la calidad del material de los ensayos que se llevan al laboratorio. Desarrollar buenos estudios nos va a asegurar o de alguna forma de que esos resultados nos sirvan para tomar decisiones en el marco del proyecto. Respecto al expediente técnico, también es importante verificar de que la compatibilidad de los metrados, de que los costos estén actualizados, de que los planos sean compatibles con la topografía. Por más que el expediente esté ya aprobado, antes de iniciar la ejecución física es necesario desarrollar este análisis, incluso las fuentes de agua, las canteras que se van a utilizar, que sean verificadas. Porque cualquier modificación, sobre todo si tienes un contratista, un tercero, va a llevarte a problemas, tanto de ampliación de plazo como incremento de costos. ¿Cómo es la gestión de riesgos en los proyectos de inversión? En términos generales, todo inicia con la verificación del terreno, ¿no? Ahora, se hacen estudios de riesgos, ¿no? En la cual se determina si el terreno que va a ser destinado para el proyecto es compatible o no compatible, ¿no? Si el proyecto o si el terreno no es compatible, implica muchos riesgos para el proyecto y se recomienda el cambio de localización. Pero si el proyecto es compatible, se hace una evaluación de riesgos que en el caso de obras de mejoramiento, ampliación, recuperación puede ser correctivo y en el caso de una creación es prospectivo. ¿Por qué es prospectivo? Porque no hay todavía un servicio que se esté brindando ahí, es nuevo y en ese sentido se proyecta, ¿no?
Cada uno tiene sus propios análisis, eso lo vamos a desarrollar a mucho mayor detalle durante la especialización, ¿no? Entonces, eso sería este pequeño taller sobre cambios o la gestión de cambios durante la ejecución de proyectos. Les agradezco mucho por su tiempo. ¿Quieres ser un experto en la gestión de proyectos de inversión? Aprenderás todo lo necesario para programar, formular, evaluar, gestionar y ejecutar proyectos de inversión de manera eficiente y efectiva. Da el primer paso hacia tu éxito profesional en el sector público. Solicita más información.